Saludos amigos. Hace 41 años, un hombre, solamente un hombre, decidió que quería ser emperador en el mundo y decidió que Cuba, una pequeña isla del Caribe, debía de controlar el continente africano. Hace 41 años comenzó una guerra que han querido olvidar, una guerra que el régimen y todos aquellos que aún quedan de esa época no quieren recordar. Soy Tomás Regalado. Con ustedes vamos a estar en esta hora para llevarles un programa muy especial de Radio y Televisión Martí, Angola, la guerra olvidada. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque todavía por las calles de ciudades de Cuba caminan mutilados, porque hay madres, hay hijos que nunca podrán visitar la tumba de sus seres queridos porque están sepultados en algún lugar remoto de África, específicamente de Angola, pero también del Ogadén, de Etiopía. Es el deber de Radio y Televisión Martí llevarles a ustedes no solamente la noticia de última hora, sino también la historia y sus consecuencias. Esta guerra tuvo enormes consecuencias. El costo humano todavía no ha sido determinado. Por eso, en esta serie especial, tanto de radio como de televisión, les vamos a contar en las propias palabras de algunos protagonistas aquella epopeya que se convirtió en un infierno. Y les vamos a revelar documentos también que fueron en aquel momento secretos y que hablaron de cómo Fidel Castro decidió que un pueblo tenía que morir para que él fuera emperador de África. Conmigo está Álvaro Alba, quien es productor ejecutivo de las series especiales de Radio y Televisión Martí. Hizo una investigación. Estará también José Antonio Évora, periodista de Radio y Televisión Martí, que como periodista estuvo en Angola. Álvaro, vamos a tratar de poner en contexto lo que estamos haciendo en estos programas. Sé que hubo un tiempo bastante tedioso de buscar documentación, pero en Estados Unidos todo se encuentra. Efectivamente, Tomás, preparándonos para esta serie, tuvimos acceso a los archivos digitales después de cierto tiempo, tanto el Departamento de Estado como las agencias de seguridad de este país, la Agencia Central de Inteligencia o también el Consejo Nacional de Seguridad y todas las entidades gubernamentales, el Departamento de Estado de Defensa, van publicando los documentos secretos que en algún momento eran nada más que accesibles al presidente de los Estados Unidos. La primera semana de septiembre, y comenzamos en la serie en Radio Martí, la primera semana de septiembre del año 75, el gobierno de La Habana comienza a enviar armas y hombres a Angola. Escogimos la fecha para iniciar esta serie de la guerra olvidada y tuvimos acceso a documentos que le enviara el entonces jefe del Consejo Nacional de Seguridad, el doctor Brzezinski, al presidente Carter, notificando la presencia de buques cubanos saliendo hacia Angola. Documentos del director de la CIA testificando ante el Congreso que demostraban la injerencia cubana en Angola. Y también encontramos los documentos de los análisis que hacía la Agencia Central de Inteligencia demostrando cuánto le cobraba Fidel Castro a los angolanos por soldados y por personal civil. Más o menos como los médicos ahora en esta etapa, los médicos de Brasil, los médicos que están incluso arriesgando sus vidas. Hay dos que todavía están secuestrados y quizás, Dios mediante, estén con vida. Pero a mí me llamó la atención y a ti también que el gobierno de Angola valoraba
más a los que tiraban tiros que a los que enseñaban o salvaban vidas, porque a los soldados, por un soldado, le pagaban a Fidel Castro, no al soldado, le pagaban a Fidel Castro $4,000, que esto hubiera venido siendo en este momento con el dólar actual, la inflación, etcétera, pues estamos hablando de quizás $8,000, $9,000 en tiempo real de lo que le pagaban por un soldado. Y a un médico y a un maestro, ¿cuánto costaba? $2,000. $2,000, la mitad. Quiere decir que Castro les dijo a ellos, ustedes nos pagan más por los soldados, porque la única forma de que ustedes se van a mantener en el poder es con los soldados míos. Los médicos y los maestros son colaterales que van, pero de todas maneras en aquel momento Castro no lo hizo por idealismo, sino por un interés económico. Por un interés económico. Tomás, para poner en contexto, tú estuviste presente en varias veces en la zona de conflicto. ¿Cuáles eran? Decimos que es una guerra olvidada porque hay nuevas generaciones cubanos que desconocen. ¿Quiénes eran los protagonistas de este conflicto? ¿Cuáles eran las facciones que entraron en una pelea o en una guerra civil en ese país africano? Para poner en contexto. Los portugueses colonizaron Angola. De Angola, por cierto, fueron muchos esclavos a Cuba. En el tiempo de la esclavitud, muchos angolanos fueron llevados a Cuba por la sencilla razón de que Angola es un puerto de mar, tienen mar, y también vinieron a los Estados Unidos. Y entonces, pues, los portugueses estuvieron ahí centenares de años hasta que comenzó un proceso de guerras de independencia, y entonces pues estaban la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, dirigida por el doctor Jonas Savimbi, estaba el Frente Nacional para la Liberación de Angola, Holden Roberto, estaba el FLEC, que era un grupo minoritario, más tribal, que luchaba por la libertad de Cabinda. Ellos presumían que debían de ser independientes también, y estaba el MPLA de Agostinho Neto. Castro apostó a Agostinho Neto, al comunista, porque los portugueses en aquel entonces pues le facilitaron a Neto para que llegara al poder, pero un poder muy débil, muy frágil, y es ahí cuando empieza la guerra civil. Holden Roberto, Savimbi, luchando contra Agostinho Neto. ¿Quién era Jonas Savimbi? Jonas Savimbi es un hombre que va a ser leyenda en África, es un hombre muy carismático, educado en Londres y en Lausana, en Oxford y en Lausana, en Suiza. Estudió medicina, estudió filosofía, hablaba varios idiomas, un líder, venía de una familia de media clase, era un socialdemócrata, odiaba al comunismo porque había estudiado el comunismo, odiaba a las dictaduras, a los nazis, es decir, ese era un hombre, un verdadero líder, y logró movilizar a una gran parte del país cuando sobre todo empezaron a entrar los cubanos. ¿Cuántas veces pudiste viajar a la zona de conflicto y hablar con el doctor Savimbi? Bueno, yo conocí al doctor Jonas Savimbi, una casualidad muy grande. De hecho, unos amigos me facilitaron el primer contacto que yo tuve con el doctor Jonas Savimbi fue en Marrakech, en Marruecos. Él había ido a ver al rey Hassan de Marruecos, y eso fue allá por los 75, 76. El rey de Marruecos lo estaba apoyando a Savimbi, y me hicieron arreglo para que yo pudiera ir, incluso reunirme con el doctor Savimbi en Marruecos, y allí fue la primera vez que lo conocí.
allí con sus allegados, el doctor Chitunda, Marcos Amondo, que Alzugaray habló de él también, hicimos el arreglo para la primera visita. Después estuve... ¿Esa fue la primera visita, la que estamos viendo en televisión? No, esa fue otra de las visitas. La primera visita, la verdad, fue un poco traumática porque era yo solito. No había más periodistas, me fueron a recoger. Yo tuve que volar a Kinshasa, que era la capital de Zaire, y ir por carretera a Angola. Y fue bastante complicada. Estuve 3 semanas. En esas 3 semanas perdí 30 libras de peso, simplemente porque no estaba acostumbrado a ese. Fue una vida bastante difícil. O sea, fue en las zonas controladas por la UNITA. En las zonas controladas por la UNITA, pero todavía la UNITA no tenía una infraestructura, había que dormir debajo de una mata, cosas de esas. En total, 4 o 5 veces. ¿Cuántas veces lo entrevistaste? ¿Cuántas veces estuviste con él? 3 o 4 veces. 3 o 4 veces. Nosotros en Cuba 60 años tuvimos la oportunidad de poner una de esas entrevistas y quisiéramos ahora también reproducirla porque es parte de esa memoria que no se puede olvidar para el pueblo. Claro. Escuchemos al doctor Jonas Savimbi en la entrevista que le hiciera Tomás Regalado en Angola. Señor presidente, esta transmisión se va a escuchar en Cuba. ¿Quisiera usted enviar un mensaje a esse pueblo cubano que não sabe que seus hijos estão muriendo aqui em Angola? Certamente, nós também sentimos a frustração dos pais que têm aqui os seus filhos, a frustração das mulheres que têm aqui os seus maridos, sem saberem exatamente para onde é que vão os filhos e para que objetivo estão morrendo. Nós sentimos a frustração. E a população de Cuba que tem aqui os seus filhos devia de facto saber que aqui Fidel Castro envolveu os seus filhos, seus maridos, numa guerra absolutamente inútil, porque é uma guerra expansionista, não é uma guerra justa. Porque aqui em Angola não há estrangeiros a lutar contra estrangeiros, só há cubanos a lutar contra angolanos. Por isso mesmo, a população de Cuba necessita de perguntar aos seus governantes para onde é que vão os milhares e milhares de cubanos, para fazer o quê? Porque aqui não estão a trabalhar, não estão a construir nada, não estão a construir casas. Aqui estão a matar, estão a lutar, estão a matar e estão a morrer. Estão a matar e estão a morrer. Para uma guerra absolutamente de tipo colonial. É como no tempo quando Cuba esteve sob dominação espanhola. Essas guerras de expansão que de facto a história veio provar que eram inúteis, absolutamente inúteis. Por isso a população de Cuba pode nos ajudar. Não só a população de Cuba que se encontra mesmo em Cuba, lá onde for possível, mas também a população de patriotas cubanos que se encontram fora de Cuba pode nos ajudar a denunciar este crime contra a história. Porque de facto faz-nos voltar para a época colonial que já está a terminar. A época colonial acabou. Agora Fidel Castro está a criar uma nova época colonial que terá de acabar, não é verdade? E para nos reconciliar mais tarde com a nossa própria época. E por isso mesmo nós sentimos que há uma solidariedade física e moral entre os angolanos que combatem contra a ambição desmedida de Fidel Castro e os patriotas cubanos que estão nas cadeias em Cuba, que sofrem para a sua libertação, e aqueles patriotas que se encontram fora de Cuba e também combatem para o mesmo objetivo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, era la entrevista al doctor Jonas Savimbi, el presidente, el comandante en jefe de la, ¿cómo que se deletrea correctamente? UNITA. Unidad. Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Y entonces el lema de ellos era socialismo y negritud. Y decían socialismo porque... Socialismo europeo. Socialismo europeo. Eso fue lo que él aprendió en Suiza. No el marxismo-leninismo. No. El socialismo de Castro fue donde inventaron el hambre, ¿no? Pero en el caso de ellos, y negritud, simplemente porque ellos querían gobernarse ellos mismos, que no los gobernaran los blancos. Y las tropas cubanas, muchas eran blancas. Y por eso, y los generales eran blancos. Y estas entrevistas eran no solamente para el pueblo de Cuba, sino también para los cubanos. Para los cubanos que estaban allá, porque nosotros transmitíamos en la radio local aquí en Miami,
tanto en la RHC como en WQA, como en Radio Mambía, en aquellos viajes que hicimos, pero después también transmitíamos por la voz del CID, que existía hacia Cuba. Que tenía el comandante Hugo Matos. Que tenía el comandante Hugo Matos Benítez, y transmitíamos todos los días se transmitía 1 o 2 horas de contenido desde la frontera con África del Sur y con Namibia hacia Angola a través de emisoras de AM y de onda corta. La idea era que los cubanos la oyeran y la oían y la escuchaban. Yo contribuí mucho con ese contenido. De hecho, semanalmente yo ponía en correo, cuando aquello no había email, ni siquiera había UPS que repartía paquetes. O DHL. O DHL, pero y tuvimos mucha respuesta. Vamos a escuchar, Tomás, a Alcibiades Hidalgo, quien fue un funcionario del régimen cubano, fue embajador en las Naciones Unidas y estuvo muy envuelto en las conversaciones para la salida de las tropas cubanas de Angola. Y esto fue lo que nos dijo en entrevista para Radio y Televisión Martí. Bueno, recordemos que la independencia de Angola ocurrió en 1975 como parte de la liberación nacional de varios países africanos que seguían siendo colonias de Portugal. Angola era uno de ellos y existía desde muchos años antes un vínculo de Cuba en asesoría militar y en entrenamiento y en ayuda, tanto económica como de envío a Cuba de personal de esos movimientos de liberación nacional anti-portugueses que habían llevado a África a decenas de militares cubanos como asesores militares de esos movimientos. En Portugal sobrevino la llamada revolución de los claveles y comenzó a acelerarse la independencia de esos países, y en el 75 se llegó ya a la proclamación de la independencia de Angola. Sucedió también que había un interés de otras naciones, de otros países cercanos. El Congo de Mobutu Sese Seko y sobre todo la potencia militar de África del Sur, que veía en ese desmembramiento del colonialismo portugués en África una amenaza, como realmente sucedió. Hubo una incursión de tropas surafricanas en Angola, y también simultáneamente o quizás antes hubo una incursión de militares norteamericanos, militares cubanos, específicamente de tropas especiales que llegaron a Angola en los primeros momentos de proclamar la independencia. La batalla inicial fue por el control de Luanda, la capital, que era el punto clave para ellos, y así comenzó una larga participación de Cuba en esa guerra que duró hasta 1991. Es decir, fueron... sin duda fue un proceso largo que tuvo varias etapas. En primer lugar, la presencia ya previa a la independencia de Angola de asesores militares cubanos allí. Luego el envío de pequeños grupos de unidades élites con los propios recursos de Cuba. Y luego cuando se estableció ya un gobierno de inclinación hacia el mundo socialista, pues entonces comenzó también la participación soviética, que fue decisiva en ese sentido porque fue la que aportó los medios de transporte y los medios de guerra para consolidar al gobierno angolano de Agostinho Neto en primer lugar, y comenzar una guerra civil que duró muchísimos años contra otras fuerzas internas de la propia Angola que se oponían a ese gobierno. Era el ex embajador de Cuba en las Naciones Unidas, Alcibiades Hidalgo, y dijo una cosa, Tomás: las tropas cubanas para apoyar al gobierno de Agostinho Neto. Y en uno de los documentos al cual hemos dado a la publicidad, precisamente uno de los directores de la CIA dijo en el Congreso de Estados Unidos que sin el apoyo de las tropas cubanas no estaría en el poder el gobierno de Agostinho Neto. Lo dijo en una reunión secreta.
Lo dijo en una reunión secreta, porque aquí en los Estados Unidos todo se sabe. Bueno, aunque todavía algunas páginas que hay decían... páginas que todavía, porque hay gente viva. Hay personas que mencionan ahí que están vivas. Y probablemente hay algún Mayimbe de eso de Cuba que fue confidente de la CIA, etcétera. Y esas son las páginas que cuando uno pide se desclasifican documentos secretos y te niegan una página o te tapan, es que hay personas vivas o hay temas que si se revelan pudieran crear un incidente internacional. Tal vez ahí hay algo que dice que los rusos en aquel entonces dijeron que Castro era un loco. O el general cubano fulano. O el general fulano informó a la CIA o algo de eso. Hemos visto fotos donde en uno de tus viajes a Angola estaban sentados allí junto con los combatientes de la UNITA, pilotos cubanos. Sí, míralos ahí en cámara. ¿Cómo fue ese incidente y qué se sabe de ellos? Ellos, yo llegué en ese momento cuando estaban... El coronel Rojas. El coronel Rojas y el capitán Menéndez, creo, no me acuerdo, pero sí sé que era el coronel Rojas. Este coronel estaba pilotando un MiG que fue derribado por las guerrillas de UNITA y yo pues llegué. Dio la casualidad, el viaje demoraba muchas horas. ¿Y esa era la casa donde...? Yo vivía ahí en esa casa. De fango, de barro. Es de barro, el piso es de barro. Bueno, por lo menos tenía techo. En Cuba hay casas que no tienen techo. Muchas casas de los combatientes de Angola. Y muchas casas de los combatientes de Angola. Pero el caso es que yo llegué y esos dos presos había una parada militar y esos dos presos estaban ahí y después estaban con Savimbi. Yo hablé con Savimbi, yo hablé con ellos, yo hablé con Savimbi y le dije que yo no pensaba que debían ser ajusticiados. Él decía que habían bombardeado una población civil, cosa que era verdad. Lo que pasa es que parece que le habían tirado a ellos desde ese lugar y ellos declararon objetivo esa población civil, esa aldea. Habían matado a varias personas y había una complicación allí. Los soldados estaban pidiendo justicia. El caso es que yo estuve hablando con ellos y estuve hablando con Savimbi en bastante tiempo y les pedí que le perdonaran la vida y efectivamente eso fue lo que pasó. El coronel Rojas después publicó un libro en portugués que lo editó la iglesia en Cuba, una cosa rara, y lo presentó en Luanda, una cosa más rara todavía. Desconocido todavía en Cuba también. Sí, que no se lee, o sea, está en portugués, lo editó la iglesia católica en Cuba, lo presenta en Luanda y la gente no puede leer en Cuba. Y en ese libro menciona, ya yo era alcalde, el hoy alcalde de Miami, Tomás Regalado, o sea, eso fue hace pocos años, pues nos salvó la vida a nosotros, etcétera. Tuvieron muchos prisioneros cubanos, la mayoría los soltaron. Vamos a escuchar el testimonio, Tomás, de un ex soldado cubano, después estudió paramilitar en la Unión Soviética y después se ha convertido en uno de los principales opositores en Cuba, que es Guillermo Fariña, Premio Sájarov de Derechos Humanos, el cual nos declaró cuál fue la impresión que él tuvo personalmente en la década de los 70 cuando visita Angola como combatiente. El concepto de guerra civil como tal, uno no lo entendía. Estaba hablando, yo fui con 17 años, cumplí los 18 allá. Para nosotros era que el apartheid quería invadir Angola y que nosotros debíamos defenderlo, que eso era una decisión que había tomado el comandante en jefe con ayuda de la Unión Soviética, pero el detalle de la guerra civil lo fuimos comprendiendo en la medida en que comenzamos a convivir con los angolanos
Por ejemplo, nosotros llegamos a un momento que si no había un cubano de guardia, no comíamos. Había un momento que un cubano tenía que ser el que determinara los alimentos, el agua, el arroz, las carnes, porque los angolanos te envenenaban, te asesinaban, te llevaban el arma, porque realmente, como decíamos nosotros, de día eran de la MPLA y de noche eran de la UNITA, porque realmente era una cosa, nosotros nos introdujimos ahí, o sea, nosotros no teníamos todavía el concepto de que éramos invasores, ni que éramos ocupantes. Nosotros no estábamos en la frontera, tratando de parar. Nosotros estábamos combatiendo con Dayona Savimbi, que para aquel momento era un traidor, que había sido entrenado por el Che Guevara, que había sido entrenado por China, que había traicionado el socialismo, que se había unido a los sudafricanos. Esa era la visión que nos daban a nosotros como soldados cubanos. Ese es el testimonio de un soldado convertido en un apóstol por los derechos humanos y las libertades individuales y la lucha pacífica. Castro lo puso a matar y a que lo mataran. Y él se ha decidido a ser un abanderado de la lucha pacífica. Pero también fueron periodistas, también fueron artistas, etcétera. Está aquí con nosotros José Antonio Évora, periodista de Radio y Televisión Martí, que estuvo en Angola y bueno, tiene vivencia. Me imagino que tienes vivencias distintas a las que tengo yo, porque yo viajé más cómodo, viajaba en aerolíneas bastante modernas, a veces me daban tratamiento especial, pero yo no sé cómo los trataban a ustedes allá cuando iban al lado opuesto. Nos trataban como se puede tratar a una persona en un lugar que está en guerra con un ejército de ocupación, que es lo que eran los cubanos. Nos llevaron en un avión, en un vuelo de los que Cuba usaba como vuelos comerciales, y una vez allí nos internaron en un lugar que quedaba en la propia capital, en Luanda, y desde Luanda entonces nos movieron, y por cierto, nosotros teníamos también cierta libertad de movimiento hasta el punto, o sea, de pedir a dónde queríamos ir. ¿Nosotros quiénes eran? Los periodistas. Era un grupo compuesto por un periodista de Granma y un fotógrafo de Granma. El fotógrafo de Juventud Rebelde, yo trabajaba en el diario Juventud Rebelde y conmigo iba Ángel González Valdris. Y también había un fotógrafo, había un periodista de radio que ahora trabaja aquí, Carlos, trabaja aquí en Miami. Santana. Carlos Santana. Y había otro periodista más de la revista Verde Olivo, cuyo nombre no recuerdo ahora. Ese era el grupo al que designaron, que a mí, por cierto, cuando me dieron la noticia, el director del periódico vino y me dijo: Carlos Aldana tiene una tarea para ti, y yo estuve a punto de decir que no iba, pero me alegro mucho de haber dicho que sí, porque nadie me hace un cuento ahora. Lo que yo encontré fue una ciudad que, Luanda, me impresionó mucho, porque era una ciudad que tenía el vestigio de la grandeza, pero estaba... como La Habana. Como La Habana, exacto. Y los portugueses la construyeron. Exacto. Y, por ejemplo, la primera vez que yo vi en una ciudad las rejas, o sea, un lugar, un ambiente urbano en el que se reconocía una prestancia, una belleza incluso, pero con todas las casas y los edificios enrejados, las fachadas enrejadas, fue en la ciudad de Lubango, en Angola. Una experiencia que tengo, que siempre recuerdo de Angola, es que yo usaba, ya cuando estábamos más avanzados al sur, estaban las cuanzas, los billetes, con la imagen de Agostino Neto.
y yo le enseñaba... Porque ya había fallecido Agustín Neto. No, no había No, fallecido. todavía. O sea que Año en 88. vida. Sí, sí, año 88. Y la imagen yo se la mostraba a algunos angolanos y les preguntaba quién era él y no sabían quién era. Y el colmo es que cuando yo les preguntaba qué cosa es Angola, no sabían ni siquiera que vivían Porque en ellos un no país reconocen fronteras. que se llama, exacto. Ellos no reconocen fronteras. Ocurrió algo. Yo en Namibia, yo estuve recorriendo Namibia con un grupo de periodistas occidentales y uno de los gobernadores de Namibia nos dijo, no, pero en ese barrio es todo angolano. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible si esto es Namibia? Y dice, no, ellos no entienden fronteras. Ellos migran, lo mismo, el territorio, ellos seguían por el territorio original de sus tribus. Es tribal, igual que en África del Sur tienen 2 tribus, pero tenían dominio. Y yo creo que es importante eso porque todavía vivían en el recuerdo tribal. Es que, y a mí eso me llamó la atención, por supuesto, nunca pude publicar una cosa semejante. O sea, yo escribí 12 reportajes y una crónica, de los cuales solamente publicaron 4. Y porque, por ejemplo, en uno mencionaba la candonga, que era el mercado negro, en el cual los cubanos comerciaban de todo. O sea, los cubanos llevaban, por ejemplo, levadura. Que después se hizo famosa cuando la causa 1 del 89. Por supuesto, que fue cuando apareció, pues entonces, pero yo recuerdo por ejemplo, cuando llegué, que había acabado de ocurrir el famoso derribo del avión cubano por un cubano. Yo llegué en mayo del 88 y una de las primeras cosas que nos dijeron cuando estábamos en Luanda era: el culpable está encerrado en esa caseta. Nos enseñaban una especie de caseta convertida en celda y yo, por supuesto, pedí que yo quería entrevistarlo. Por supuesto, me dijeron que no. Incluso cuando... O sea, que yo solamente tuve un- 45 días. Fueron militares cubanos los que derribaron el Un avión. militar cubano en una maniobra, o sea, dicen, eso yo no lo pude comprobar, yo nunca pude ver el lugar donde ocurrió, nunca pude ver los equipos. Habían llevado equipos antiaéreos nuevos los rusos y estaban haciendo una especie de entrenamiento y esta persona, este cubano, ya estaban yéndose, sintió el sonido de un avión, regresó solo a la posición donde estaba haciendo la práctica y en vez de poner el arma en posición de entrenamiento, la puso en posición de combate y cuando pasó el avión disparó pensando que no iba a salir y tumbó el avión, que fue cuando murieron los cubanos. ¿Quiénes iban allí? ¿Iban militares? Ahí iban civiles? militares, ahí iba un general, iba un equipo de la televisión, el ESIFAR, y iban también civiles, por cierto. Y de eso, absoluto silencio. Cuando yo pedí entrevistarlo, me dijeron que no. Y cuando llegué a Cuba, Rogelio Acevedo, en un acto, en una especie de ceremonia en la que nos agasajaron y nos dieron una medalla, yo esperé que él viniera a ponérmela y cuando estaba delante de él le dije, por favor, yo quiero entrevistar al cubano que tumbó el avión y a Papenfuss, el sudafricano que habían... Y me dijo, usted lo que quiere hacer es periodismo amarillo. Me dio la espalda y se fue. Y yo dije, bueno, es prensa amarilla, ¿no? Pero bueno, me dijo eso. Y usted lo que quiere hacer es periodismo amarillo. Y se fue. Esas ¿Y Rogelio Acevedo era? Rogelio Acevedo en ese momento era el jefe de la Dirección Política Central de la FARC. Y después tuvo otros cargos, jefe de aeronáutica civil, una de ellas. Yo estuve con muchos periodistas occidentales. Me recuerdo una vez que estuvimos en una de estas casas unos días viviendo con 2 alemanes, con 2 franceses. Yo fui el primer exilado periodista que llegó allí. Después fue Fusté, Tomás García Fusté, fueron varios periodistas. Y los occidentales no entendían muy bien el rol de los cubanos. Ellos lo que sí sabían es que habían muerto muchos cubanos y estaban muriendo muchos cubanos. Yo no sé si ustedes tuvieron información sobre eso. Bueno, esa es una información que nosotros, bueno, cuando yo digo nosotros, debo decir Baldrich y yo. Yo no
recuerdo otro miembro del equipo que lo pidiera. Valdis, el fotógrafo de Juventud Rebelde que murió. Nosotros preguntábamos. Por cierto, el único lugar donde vimos mutilados fue en un hospital al que nos llevaron, pero yo nunca vi un muerto, es lo que tengo que decir. Pero lo que yo sí recuerdo con mucha claridad, yo tenía 28 años en ese momento y yo veía a aquellos combatientes como unos muchachitos, unos niños. O sea, ahí había muchachos de 18 años, de 19 años. A mí eso me llamó mucho la atención porque eran, bueno, una de las cosas que más desmoralizaba a esos combatientes era cuando recibían cartas de Cuba, ya fuera de su pareja o de uno de sus familiares que les anunciaban la ruptura de la relación que tenían con su novia en Cuba. ¿Lo mismo la propia novia? ¿Entendían esos soldados el conflicto, esas diferencias tribales? Nada de... Bueno, perdón, déjame... Yo no entrevisté a muchos. Yo hablé con la mayoría de los que yo hablé, los encontré en el extremo sur, en el punto más al sur, a donde avanzaron las tropas cubanas, que fue en Techipa. Estaba a 50 kilómetros de la frontera con Namibia. Allí, que nada más que estuve 3 días, fue donde más pude hablar con ellos porque me pasé todo el tiempo prácticamente haciendo eso. Y tratando de ocultarnos porque no había lugar donde meterse cuando de la base de Ruacaná, en Namibia, despegaba un avión de combate sudafricano y con solo despegar estaba prácticamente arriba de nosotros. Esos muchachitos recibían unas cartas que ellos les decían las cartas amarillas. Era el anuncio de la ruptura de la relación de su novia, de su esposa, de lo que fuera. La desmoralización era impresionante. Bueno, esa fue la crónica que yo hice que no publicaron. ¿Casos de suicidio? Yo no recuerdo ninguno, yo no conocía ninguno, pero sí oí hablar. Personalmente no entrevisté a nadie que fuera familiar o amigo, pero sí oí el comentario y algunos que se automutilaban para tratar de salir de allí, de regresar a Cuba. Pero esa imagen de aquellos muchachos tan jovencitos haciendo cosas que a mí me parecían de un nivel, una caravana, por ejemplo, ir en una caravana en Angola era un peligro de muerte a cada paso, porque los lugares por donde avanzaban eran minas. Eran lugares minados. Y entonces, bueno, uno de los consejos que me dan dice, móntate no dentro del vehículo, sino arriba, para si te coge una mina, por lo menos que tengas una posibilidad de cuando salgas disparado por el aire, si caes en un área boscosa o de césped, a lo mejor te puedes salvar. Entonces, muchas gracias. No, por favor. Antonio Gómez, por gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a escuchar a otro de esos combatientes internacionalistas de Cuba en África, que después llegó a ser uno de los más prominentes, también líderes opositores, detenido durante la Primavera Negra de Cuba, es Ángel Moya. Empiezo a tomar conciencia de la situación que hay en Cuba posterior a mi regreso de Angola. Yo estuve involucrado en el conflicto de Angola, formé parte de las tropas cubanas que fueron allí, que intervinieron en el conflicto de Angola. Y a partir de que regreso a Angola, por las cosas que vi en Angola, cómo actuaban los militares cubanos, cuál era la filosofía de guerra ahí en Angola contra el adversario, supe cómo las fuerzas cubanas bombardeaban las aldeas angolanas, porque ellos decían que allí en las aldeas era donde salían, por ejemplo, la UNITA a hostigar a las fuerzas cubanas. Vi con mis propios ojos cómo la artillería cubana estaba enfocada, el tiro de la artillería estaba enfocada hacia las aldeas angolanas. Eso no me gustó mucho porque estábamos acostumbrados a oír del régimen cubano de que las fuerzas cubanas no practicaban el bombardeo masivo contra la población civil indefensa, que eso era típico de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y allí supe y vi cómo la artillería cubana apuntaba consideraba como objetivo las aldeas angolanas. Y este que estábamos viendo era fragmentos del programa En sus propias palabras, conducido por nuestra colega Karen Caballero. ¿Por qué estamos haciendo esto, Álvaro? ¿Por qué es que Radio y Televisión Martí está llevando a cabo estas series especiales, como hicimos la serie de Cuba 60 años,
una narrativa de día por día, década por década, año por año de los 60 años de Castriza? ¿Por qué hicimos una serie especial, La Iglesia que creció con el exilio, donde demostrábamos que la Iglesia Católica de aquí se convirtió en la más importante de todo el estado de la Florida, del sureste, después de Nueva York, debido a los cubanos del exilio? ¿Por qué estamos haciendo Habana, Miami? Porque La Habana cumple 500 años, porque Miami tiene 123. ¿Por qué estamos haciendo Angola, la guerra olvidada? La respuesta es porque el pueblo cubano necesita saber, porque la información es poder, porque yo sé que muchas personas van a decir, bueno, ¿qué se puede hacer después de 41 años? Pero cuando un pueblo pierde su historia, cuando un pueblo no tiene información sobre su historia, este es un pueblo que no tiene ningún compás, ninguna brújula para seguir adelante. Entonces, yo creo que este es un esfuerzo importante y este no va a ser el único programa. Tenemos más material y cada vez nos llaman más de Cuba, cada vez tú recibes más testimonio de Cuba en Habana, Miami, cada vez cuando salió al aire la serie en radio de Angola, más veteranos se quieren manifestar. Y ese es el problema, Tomás, la situación en que están lo que le llaman en Cuba combatientes internacionalistas, la situación tan depauperante en que viven. Sí, pero fíjate una cosa, Álvaro, y es muy importante, y quiero que lo escuchen y lo vean. En Cuba le llaman combatientes internacionalistas aquellos que estuvieron en Angola, estuvieron en Granada, Nicaragua, estuvieron en Nicaragua, estuvieron en Somalia, Argelia, en el Ogadén, en Argelia, en Siria, porque fueron los tanquistas cubanos fueron los que participaron en la guerra de 6 días en Siria contra Israel. En Estados Unidos te llaman veterano de Vietnam, veterano de Corea, de la Segunda Guerra Mundial, veterano de la Segunda Guerra Mundial, del Golfo, veterano de la Guerra del Golfo, de Irak, veterano de Irak, veterano de Afganistán, entonces veterano de Panamá. Entonces es porque lo reconocen, pero en Cuba es combatiente internacionalista. A lo mejor, a lo mejor fue maestro en no sé dónde, en Ecuador. O en Guinea Ecuatorial. O en Guinea Ecuatorial. Entonces, el pueblo de Cuba necesita la información porque la información es poder y por eso es que estamos en este esfuerzo. Vamos a escuchar, Tomás, y vamos a ver un testimonio de uno de esos militares cubanos, cómo se queja y cómo está viviendo hoy en día en la actualidad. José Ramón López Rodríguez fue combatiente internacionalista. Vive en el reparto Camilo Cienfuegos de la ciudad de Bayamo, provincia Granma. Participé en la guerra de Angola, fui a cumplir mi misión militar con 18 años de edad. Ningún dirigente de la sección de combatientes me ha visitado a mí. Eso es una realidad que lo sabe el gobierno. Nosotros aquí, todos los que vivimos en este barrio, somos gente marginada. El gobierno no nos quiere poner ni contador de corriente. Quedando en el olvido, José Ramón tiene que lidiar junto a sus vecinos con las limitaciones que le imponen las autoridades locales. Ellos dicen que este barrio todavía no en el plan no le han llegado los contadores para ponerlo. Entonces nos acosan porque dicen ellos que nosotros robamos corriente. Necesitamos el servicio, una obligación del gobierno por los derechos humanos de facilitarnos la electricidad. En este sentido, se siente muy indignado. Ojalá y nos dieran la oportunidad de agruparnos para hacer manifestaciones contra el gobierno y decirle que nosotros también pertenecemos a los indignados de España, de Grecia y de todos esos países que hay situación económica. José Ramón destaca las diferencias que el gobierno marca en el trato entre los combatientes internacionalistas y los médicos cubanos en las misiones de ahora. El gobierno cubano le da casa a los médicos con condiciones. ¿Por qué si ellos van desinteresadamente y le facilitan todas esas cosas? Si ellos van a salvar vidas, nosotros también fuimos a salvar vidas. ¿Qué diferencia hay entre un médico internacionalista
y un militar internacionalista. Como todo joven de aquellos tiempos, No, a nosotros no nos obligaban a cumplir la misión directamente, pero sí al que se negaba a cumplir la misión lo mandaban para Camagüey a picar caña. Ese era el castigo, la represalia que ella tomaba. José Ramón, que se dedica actualmente a reparar zapatos, abrazaba todo ideal de justicia social. Angola era un pueblo ultrajado, maltratado. En Angola, cuando yo fui, existía todavía la esclavitud y yo fui con orgullo a cumplir esa misión. Este bayamés no olvida a sus compañeros caídos y familiares. Solicita atención del gobierno. Yo quisiera hacerle un llamado al gobierno cubano, porque yo sé que ellos van a ver esta entrevista, de que se preocupen un poco por los combatientes, por los que fueron y regresaron vivos, y que les rindan honores, no solamente a los que pelearon en el ejército rebelde, como hacen ellos por la televisión y por los medios, que les rindan honor a mis compañeros que con 18, 19 años fueron muertos en acciones militares en Angola. Que se preocupen por los familiares de aquellos combatientes de la Revolución Cubana. Hay muchas madres que perdieron sus hijos allá y el gobierno nunca les ha dado nada. También está consciente que puede haber consecuencias por la entrevista, por lo que José Ramón advierte. Porque ahora esta entrevista cuando la vean, van a decir que yo soy un alcohólico, que yo estoy loco, y yo no tengo absolutamente nada de eso. No tengo ningún tipo de problema mental en lo absoluto. Con miras críticas y experiencia de lo que se vive en estos tiempos, José Ramón concluye. No tenemos opciones, tenemos que nacer en pobreza, vivir en pobreza y morir en una pobreza. Es el reclamo, es el reclamo. Pero fíjate, eso no es pobreza, eso es indignidad, porque nadie debe vivir en una casa hecha con pedazos de madera y sobre todo en una sociedad que dice que es igualitaria para todo el mundo. Y es interesante señalar, Álvaro, de que en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó el Ministerio de Veteranos. Pero además de eso, se crearon una serie de mecanismos para que los que regresaban de las guerras que Estados Unidos libró en el exterior tuvieran la oportunidad del sueño americano. ¿Y qué cosa es el sueño americano en aquel entonces? Y a veces en periodos que no hay guerra, pero sirves en el ejército. Pero sirves en el ejército y eres veterano. Pero bueno, los que regresaron de la guerra, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron la oportunidad de tener una casa nueva, modesta, pequeña. Es más, aquí en Miami hay un barrio que se llama Coral Gate, que está en la frontera con Miami y Coral Gables. Es un barrio cercado con más de 300 viviendas. Y ese barrio original fue construido para alojar a los pilotos de aviones militares que participaron en la Segunda Guerra Mundial, y esas casas se las dieron. Porque aquí cerca había una base durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estaba Homestead, claro, el Hotel Biltmore era el hospital de todos los heridos, lo hacían, aquí venían los barcos, pero da vergüenza ajena ver a ese cubano vivir en esas condiciones donde vive y sobrevivir solamente. Angola, no se puede obviar ese periodo sin mencionar al general Arnaldo Ochoa. Claro, el general Arnaldo Ochoa fue uno de los jefes militares, incluso en las cartas que tú encontraste, porque también encontramos cartas de Fidel Castro a Ochoa y a Polo. Ahora, ustedes no deben preguntarse cómo es posible que la CIA tenga una carta personal de Fidel Castro a Arnaldo Ochoa o de Leopoldo Cintas Frías a Abelardo Colomé Ibarra. Esas cartas son originales, las están disponibles en Internet. Están disponibles en la Internet después de ser declasificadas, porque eran secretas hasta ahora. ¿Quiere decir que ese régimen estaba penetrado? Vamos a escuchar al analista cubano-americano Juan Antonio Blanco, el cual en la década de los 80 trabajaba en la isla en el Centro de Estudios
para las Américas. Escuchemos la causa 1 del 89 y las implicaciones que tuvo en la Cuba de Fidel Castro. Ochoa era una persona que iba en contra de lo que le ordenaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, cuando estaba en Nicaragua. La FARC lo estaba obligando y los asesores soviéticos lo estaban obligando a conducir una guerra regular contra los grupos conocidos como contras, que tenían una actividad insurreccional irregular, y eso le estaba causando unas grandes pérdidas al ejército sandinista. Y él era a favor de asumir la teoría, la doctrina de Estados Unidos, del llamado conflicto de baja intensidad, y pelear esa guerra con una contrainsurgencia que fuera a sí mismo una guerra irregular y que asumiera las tácticas de guerra irregular. Y eso lo comenzó a hacer desconociendo las instrucciones que él tenía de las Fuerzas Armadas y de los asesores soviéticos. Cuando estaba en Angola, Fidel Castro le decía, mueve este pelotón, porque a Fidel Castro le encantaba jugar a distancia. En tropas especiales le ponían un mapa operativo en un gran salón, según me cuentan gente, y él le encantaba jugar con los punticos rojos y verdes y mover una cosa para acá y para allá. Y Ochoa decía, sí, díganle que ya lo hice. Y él seguía haciendo lo que él entendía necesario en terreno, pues sabía que nadie podía dirigir una guerra por control remoto. Entonces, Ochoa, ¿qué había reunido? Ochoa era una persona de alta independencia, su personalidad era de una alta independencia de pensamiento, era crítico y intolerante hacia las tonterías que le emanaban del mando superior y hacía lo que al final él entendía pertinente. Había acumulado un prestigio considerable no solamente entre las tropas cubanas que él había dirigido, sino entre los extranjeros que habían participado de alguna manera en Nicaragua o en Etiopía o en Angola bajo su mando, y estaba a punto de hacerse cargo del ejército de Occidente y había pedido que la fuerza aérea del ejército estuviera sometida, o sea, subordinada al ejército de Occidente que él iba a comenzar a mandar. Eso fue una señal fatal en medio de la perestroika y de todo eso. Eso por una parte, o sea, eso le hubiera costado a él la vida o la libertad de cualquier manera en algún momento. En medio de eso, eso coincide con el proceso del escándalo de narcotráfico y del encauzamiento de gente por narcotráfico, etcétera, y que se sacan las pruebas y hay testigos que comienzan a hablar de las reuniones de Escobar y de Suárez, el boliviano, en Cuba, con Fidel Castro, con Tony LaGuardia, etcétera, y Fidel Castro decide curarse en salud y liquidar a todos los que realmente eran testigos de su parte de que esos eran órdenes que venían y emanaban de él. ¿Quiénes eran en la cadena de mando? El ministro del Interior, Ochoa, Tony LaGuardia, Patricio LaGuardia. De ahí para abajo, todos los demás nunca hablaron con Fidel Castro, habían recibido órdenes de esas instancias. Y por lo tanto, liquidarlos y hacer un gran juicio moral, ético, y sacrificarlos ante el paredón de fusilamiento era una manera de limpiar su posición. Es conocido de que el instructor que llevó el caso de Tony LaGuardia se suicidó posteriormente, porque él era consciente de que los habían engañado y que les habían dicho, si ustedes reconocen sus culpas en los tribunales, aquí no va a pasar nada, se buscará una manera en que haya una sanción menor y después eso se resuelve. Y después simplemente procedieron rápidamente al fusilamiento de todos ellos. Yo creo que es importante ya terminando esta edición, porque queremos anunciar a aquellos que están viendo Televisión Martí en vivo a través de nuestro satélite, aquellos que están viendo este programa especial a través del Cañonazo, aquellos que están viendo este programa en nuestras plataformas digitales o en el sistema que tenemos en demanda, aquellos que van a oír por radio este mismo programa, que no será este
el único ni el último, porque tenemos todavía una deuda pendiente con el pueblo de Cuba de llevarles a ustedes la información sobre lo que realmente pasó y lo que el régimen no le quiere informar al pueblo de Cuba sobre la guerra olvidada que fue Angola. Esperen, porque vamos a tener otra segunda entrega, vamos a tener una tercera entrega similar a esto, porque yo creo, Álvaro, que se quedaron muchas asignaturas pendientes. Sí, tenemos una muy importante, que es la ayuda que el exilio le dio a los angolanos. Tenemos los testimonios del doctor Alzugaray, que preside el Miami Medical Team, viajó por muchísimos años, casi desde finales de la mitad de los 80 hasta que terminó el conflicto bélico, estuvo viajando con su equipo, con los exiliados que le financiaban estos viajes, ayudando a los heridos de Angola. Además de eso, vamos a seguir revelando documentos secretos del ejército cubano que están en archivos de los Estados Unidos de América después de haber sido declasificados. Vamos a darle más detalle sobre lo que la CIA le informaba al presidente Jimmy Carter en aquel entonces, porque ustedes merecen saber. Y vamos también, Tomás, a darle el análisis de militares estadounidenses. Lo tuvimos en la serie de radio, lo vamos a tener en esta serie de televisión y también estaremos presentando más testimonios de los cubanos, esos cubanos que estuvieron en esas guerras con los problemas que tienen todavía. Nosotros los invitamos a ustedes a que corran la voz, a que muchas personas tengan la oportunidad de ver, de escuchar estos testimonios que están en las palabras de incluso las personas que fueron del propio régimen y las informaciones que son indisputables, que son imposibles de que el régimen pueda decir que son inventos o mentiras. En nombre de Álvaro Alba, yo soy Tomás Regalado y los invito a que continúen la sintonía.